Estudio Abierto llega en parte por cortesía del abogado Miguel Elías. Llámelo al 504-469-3300 o visítelo en el 2301 de Williams Boulevard en Kenner. Y ahora continuamos con el doctor Carlos Lavernia. Doctor, quería preguntarle, usted menciona que este dolor y estos problemas vienen porque desaparece el cartílago o se va disminuyendo, pero ¿este cartílago se va con la edad o es porque uno toma las acciones para hacerlo desaparecer? Esa es la gran pregunta. Esa pregunta la contesto por lo menos 10 veces a la semana. Eso es una cosa que no tiene que ver con la edad en la mayoría de los casos. La edad, obviamente, la tonga, como dicen, la tonga de años. La edad, definitivamente que la gente mayor tiene más artritis que la gente joven. Eso no cabe la menor duda. Pero no quiere decir que la edad... Yo tengo un paciente muy memorable que nunca se me va a olvidar, que lo conocí porque se rompió la rodilla de 104 años. Un señor griego que no sabía ni leer ni escribir y hablaba 6 idiomas. Era marino mercado, viajó a todo el mundo, un conocimiento espectacular, una inteligencia bárbara, pero no sabía leer ni escribir. Y ese señor me enseñó a mí tanto, pero una de las cosas que más me enseñó es que yo le tuve que sacar radiografía y estudiarle la cadera, porque le iba a operar la rodilla y hay que estudiar siempre la parte de arriba y la parte de abajo de donde uno va a operar. Ese señor tenía la cadera perfecta. Tengo pacientes de 15 años que tienen la cadera destruida. O sea que la edad no es el factor más importante. El factor más importante todavía no lo conocemos. Es una cosa que alguien se va a ganar el premio Nobel. Lo que se llama la osteoartritis o la artritis de la vejez, que le dicen la gente, eso le da a los viejitos nada más. No es correcto. Si uno estudia a pacientes mayores de 35 años, que son un bebé, ¿ok? Más del 70% tienen artritis en algún lugar del cuerpo y ni lo saben. Porque este cartílago se empieza a destruir por alguna razón en alguna gente y no se entiende el por qué. Sabemos que definitivamente que el exceso de peso es un contribuyente crítico. Sabemos que el fumar, sabemos que ciertas ocupaciones, como por ejemplo el receptor en el béisbol, que está arrodillado, juego tras juego tras juego, es el tipo que juega fútbol americano, algunos jugadores de soccer cuando se lesionan, o sea, hay ciertas cosas que lo predisponen. Y ese tipo de artritis se llama artritis postraumática. Ese es diferente que la osteoartritis normal, común y corriente, que es la causa del problema en más del 85% de mis operaciones. La osteoartritis no está relacionada con la edad, pero mientras más mayor uno está, más chance hay que lo tenga. O sea que definitivamente que la gente mayor tiene más artritis, pero uno no puede decir que el hombre tiene pelos, el mono tiene pelo, por lo tanto el hombre es un mono. No va así. Y la ciencia que se ha estudiado, el efecto de la edad en la osteoartritis demuestra que hay factores a riesgo. Por ejemplo, hay razas y poblaciones que tienen osteoartritis mucho más que otras. Y hay un factor genético ahí definitivamente. Se cree que hay un factor ambiental también, que de pronto la dieta, de pronto algo en el aire. O sea, no sabemos. En los próximos 10 años alguien lo va a descubrir, porque es una enfermedad que le cuesta al gobierno americano en exceso de $100 billones. Y mundialmente es un problema de trillones de dólares. Y causa dolor, impedimento. La gente no puede trabajar por este problema. La osteoartritis que da en todos lados. La espalda, el cuello, las manos, el tobillo. Desafortunadamente no tenemos grandes soluciones para la espalda todavía. Tenemos algunas soluciones para algunos problemas, pero en la rodilla y la cadera resolvimos el problema. Y ahora que usted menciona eso, doctor, ¿qué otras cirugías y reemplazos ortopédicos son comunes en la población actualmente, además de la rodilla y la cadera, que es lo que sabemos que ha estado afectando más? ¿Cómo no? La tercera más común es reemplazo de hombro y ahora estamos haciendo muchos reemplazos de tobillo también. Entonces, estas son operaciones que todavía no están completamente aceptadas, pero son buenísimas. Los hombros y los tobillos artificiales son espectaculares. Hay poca gente que la hace mucho porque no se hacen tantas. Por ejemplo, hablé del número de rodillas y de caderas que se hacen. Para ponerlo en perspectiva, se hacen de 600,000 a 900,000 rodillas al año, cada año en Estados Unidos. Hombros solo se hacen como 90,000. Esa es muchísimos menos, ¿no? El problema es menos común, número uno, y la gente no camina en los hombros. Entonces no hay tanta... La gente se acostumbra a tener artritis en el hombro y las limitaciones que trae eso. Pero no poder caminar nadie se acostumbra. Entonces es mucho más común tener que reemplazar la rodilla y la cadera. El tobillo es una operación que es relativamente difícil de hacer. Hay poca gente que la haga bien. En las diferentes ciudades grandes siempre hay uno o otro, pero no más de eso. En una ciudad como Nueva Orleans, aquí conozco a 2 personas que se dedican a hacer ese tipo de operación, y en general mi recomendación es que vaya a donde un ortopeda que sea especializado en pie y tobillo, que no hay muchos de esos, porque la mayoría de los ortopedas se especializan en columna, en mano, en rodilla, en medicina deportiva, y hay poca gente que se baja al pie, como decimos, pero hay. Entonces esas personas no lo hacen tanto, y además de eso hacemos otra operación que se llama una fusión de tobillo, en la cual se pega un hueso con el otro, y entonces esa coyuntura ya no duele, pero pierde el movimiento el paciente.
paciente. Ahora, en el tobillo tenemos 15 articulaciones diferentes. Y entonces las otras articulaciones toman el movimiento de esa fusión y funciona muy bien. Entonces, como hay una fusión que funciona bien, no se ha desarrollado el implante hasta hace poco. En la rodilla, cuando uno fusiona una rodilla es terrible porque uno no puede doblar esa pierna. En el cine se mete en el medio, en la guagua, entrando al carro. Y yo personalmente en mi carrera entera he hecho 10 fusiones de rodilla. Y estudié las fusiones de rodilla que hizo mi profesor hace 20 años. Y fundamentalmente todos los pacientes que tienen una fusión de rodilla la odian. No tienen dolor, pero no les gusta porque es un impedimento para hacer todo el quehacer del diario vivir. Es incómodo. Doctor, sé que el tiempo se nos va yendo rápidamente, pero quisiera hacerle 2 preguntas más. Una, cuando usted menciona lo de los hombros, y me voy a poner aquí, ¿verdad?, de parte de mi género femenino, ¿influye de alguna manera los bolsos que llevamos en llegar a tener este problema en los hombros? Pues claro que sí. Eso es una pelea continua que yo tengo con mi mujer. Le digo, ¿para qué vas a traer el gimnasio en la bolsa esa? Te vas a hacer daño. Y luego se queja que tiene dolor de cuello. Pero no, definitivamente, el género, la mujer, que es lo más lindo que hizo Dios, definitivamente que tiene cosas muy especiales. No solo en el hombro, sino en el pie. Los zapatos que se usan hoy en día aprietan tanta esa punta del pie que a veces yo discuto con mi señora, ¿cómo te vas a meter el pie allá adentro? Y entonces luego se quejan que tienen dolor. Y definitivamente que predispone a la artritis del hombro y del pie. Si se cargan estas bolsas con 30 libras arriba y si anda uno con estos zapaticos que uno tiene que ponerse a veces hasta vaselina para meter los pies en esos zapatos. O sea que obviamente una noche que otra no hay problema para un baile, pero uno tiene que andar cómodo, porque si uno no está cómodo, el cuerpo le está hablando y diciéndole, te voy a dar problema después si me das problema ahora. Entonces es bien importante escuchar al cuerpo. Claro, usted menciona lo apretado de los zapatos, pero ¿tiene algo que ver la altura de los tacones? La altura de los tacones afecta, claro que sí. La coyuntura no está hecha para vivir en ese nivel de altura, claro que sí, definitivamente que afecta. Ahora, otra vez, una vez a la semana, 2 veces a la semana no va a pasar nada, pero continuamente andando en esa posición no natural afecta. Y los estudios no son buenos. Los estudios que se han hecho respecto a eso son muy pobres porque primero no es una cosa que la gente quiere que se haga, por ejemplo, porque es algo que le gusta mucho a las mujeres. La gente que hace zapatos no quiere que se publiquen estas cosas. Hay intereses grandes y a algunas mujeres no le importa, quieren usarlo como quiera. Así es por la apariencia, pero ¿verdad? Por lo menos te lo dije aquí. Gracias, doctor, por eso. Y una última pregunta también que me queda pendiente. Escuché al principio que usted mencionaba 2 clases de reemplazos. Mencionaba el de metal y también mencionaba el plástico. ¿Cuál es la diferencia y qué consecuencias puede traer escoger uno u otro o en qué se basa la elección? Excelente. Dije que había metal y plástico envuelto, pero en realidad ya no se hace metal en metal. Lo hicimos por mucho tiempo, como por 10 años. Y hace aproximadamente 6 años nos dimos cuenta que metal con metal no es bueno. Y entonces hoy en día hay una cadera que sacaron del mercado, 100,000 caderas sacaron del mercado, que fue una cosa terrible. Y hoy en día no se utiliza. La Johnson & Johnson, que es una de las compañías grandísimas que fabrica caderas, perdió $5 billones en este asunto. Entonces hoy en día se utiliza metal en plástico o cerámica en plástico. Esas son las 2 superficies que se utilizan. En algunos países del mundo se utiliza cerámica en metal, en otros países del mundo se utiliza mucho cerámica en cerámica y aquí en Estados Unidos muy poca gente, pero algunas utilizan cerámica en cerámica. Las superficies que se utilizan en los reemplazos es una pregunta bien compleja y entonces yo personalmente, los estudios que yo he hecho y la cosa en lo que yo creo, yo utilizo 95% de mis implantes son metal en plástico. Yo creo que el plástico moderno, tenemos un plástico ahora que salió al mercado hace 10 años, lo hemos estudiado espectacularmente bien y es increíble. O sea, si uno se hace una cadera, una rodilla hoy en día, le debe de durar 30 años. Y eso es gracias al plástico nuevo ese que tenemos. Entonces, yo utilizo la cerámica cuando tengo un paciente que es alérgico, por ejemplo, al metal. Que eso, hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, cuando yo me pongo los aretes, cuando me pongo pulseras, me da un rash. Ese paciente pues ya de pronto tiene un problema con el níquel, que es un componente del metal que utilizamos. Y en esos pacientes utilizo cerámica. Eso es bastante raro, no lo veo muy comúnmente, menos del 3% de mis pacientes. Doctor, desafortunadamente el tiempo se nos va terminando, pero por supuesto los micrófonos disponibles para cualquier mensaje que tenga usted para todos nuestros oyentes o información adicional. ¿Cómo no? El último mensaje que les quiero dar es que infórmense, lean y estudien y que no crean todo lo que ven en el internet. Tienen que estudiar las cosas bien a fondo. Instituciones como la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Artritis, esos son los
sitios en la red que tienen buena información. Que hoy en día es muy fácil informarse y hay mucha gente vendiendo cosas y la gente a veces aquí en este país estudia más el refrigerador que se va a comprar o el carro que se va a comprar que al médico que van a ir a ver o el tratamiento que se hace. Y pregúntenle a su médico, diálogo. A los médicos modernos no nos molesta que nos pregunten. El médico de antes es diferente. El hispano todavía trata a muchos médicos como el médico de antes. Cuestionarnos a nosotros a mí me encanta porque me da la oportunidad de hablarle. Pregúntenle de la educación. Tiene los boards, está certificado por la Asociación Nacional que certifica al especialista que esté viendo. Y otra vez, el médico que se moleste por eso, tienen que ir a otro, porque a nosotros los médicos modernos nos encanta decirle a los pacientes lo mucho que hemos estudiado, dónde estudiamos y las certificaciones que tenemos. Obviamente es como uno lo haga la pregunta, uno no puede ponerse muy pesado, pero si uno hace la pregunta bien, a mí me encanta explicarle. Así que infórmense, los hispanos somos personas que tendemos a aceptar las cosas que nos dice la persona con la bata blanca. No hagan eso. Cuestionen, pregunten y hablen. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber venido hasta nuestros estudios. Que tenga usted una feliz mañana, un feliz día. Después de la siguiente pausa, volvemos con nuestras siguientes invitadas, la abogada Simona Lavín y Jordan Shannon de la Oficina del Monitor Independiente de la Policía de Nueva Orleans.